Mirada Económica. Mirada Económica en el aire, media hora dedicada exclusivamente a la conversación sobre la economía, un clásico de Canal 24 Horas, en una semana en que la conversación se ha centrado en el quinto retiro, en el proyecto alternativo del gobierno, en el tema de pensiones, un tema que también ha abarcado prácticamente buena parte del diálogo, por lo menos en materia económica, los últimos 2 años. Para profundizar en el tema, ya estamos en contacto con el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central, don José Gregorio. Bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto estar aquí, virtualmente. Virtualmente está a la distancia en Estados Unidos, ¿no? Sí. Ya, a la distancia, pero siempre los temas son cercanos y en este tema, por lo menos la agenda no cambia mucho, señor de Gregorio. ¿Cómo está viendo usted a la distancia, y obviamente como decano también de la Facultad de Economía de la Chile, esta discusión sobre y estos proyectos en paralelo? Quinto retiro y el proyecto alternativo que presentó La Moneda. Bueno, encuentro que todo lo que está pasando es como lamentable. O sea, simplemente partamos de la base de que el quinto retiro y el proyecto alternativo del gobierno nunca fueron parte del programa del presidente Boric. Por lo tanto, lo que nosotros estamos hablando es de una cosa que salió contra la voluntad del gobierno y eventualmente lo que ha ocurrido, la interpretación más razonable, es que el gobierno hizo este mini quinto retiro con el propósito de poder ordenar a sus filas. Es muy lamentable que un gobierno un mes no sea capaz de ordenar a sus filas, que yo no conozco el detalle ni tampoco me quiero hacer eco de cuáles son las fricciones políticas internas que existen, pero claramente al mes de gobierno tener que salir con esto absolutamente fuera de libreto da una mala señal de la lealtad y del grado de compromiso que tienen las fuerzas que apoyan al presidente en el éxito de su mandato. Sí, justamente en el plano más político, muchos han hablado de que aquí ganó el Partido Comunista y uno de los grandes perdedores es Mario Marcel. ¿Usted lo ve así? O sea, lo que pasa es que obviamente esto yo no he conversado con Mario, no sé, pero obviamente no estaba dentro de sus planes. Encuentro sí que él tiene la habilidad de poder diseñar algo que le dé una salida, y creo que en ese sentido no me gustaría hablar de derrota o de triunfo. Creo que es prematuro en particular cuando existe tanta declaración, yo diría, escondiendo o sin saber exactamente lo que quería cada partido y cada participante. Por eso no me gusta hacer eco. Creo que el ministro tuvo que optar por algo que obviamente no es deseable, pero creo que lo hizo con la mejor de las intenciones para poder calmar un poquito las huestes. Lo que obviamente denota una dificultad que va a tener la administración económica por la falta de voluntad y yo diría por la falta de realismo. O sea, esto de seguir con los retiros, mira, es una cosa que yo siempre he insistido mucho. De hecho, ayer me tocó hacer clase de esto y siempre le digo a mi estudiante, la seguridad social, en cualquiera de sus formas, reparto, capitalización, ahorro, cualquiera, es una obligación. ¿Y por qué es una obligación? Porque voluntariamente no lo haríamos, en general. Por lo tanto, siguiendo de ahí, obviamente si a la gente le dicen, mira, te quiero liberar los fondos que tú has ahorrado, o simplemente incluso en otro sistema de educación, te quiero permitir que tú puedas usar parte de los fondos que te van a llegar a la jubilación, obviamente la inmensa mayoría lo haría. Y por eso es tan popular el retiro, por eso es tan popular. Sí. Y se ha puesto tan popular el retiro. Incluso yo quiero reconocer, la gente actúa de manera bastante razonable porque mucha no lo ha gastado, lo tiene ahí en caso de una emergencia, pero obviamente, ¿qué significa esto? Que vamos a tener peores pensiones de las que ya tenemos. Y el gobierno promete nuevas pensiones, mejores pensiones, pero cuando tú has liquidado 30% o más de los fondos que habían ahorrado, la plata no cae del cielo. Segundo, va a haber que subir las cotizaciones. Por lo tanto, si uno quisiera recuperar lo que se ha perdido, la cotización va a tener que ser aún mayor, un impuesto al trabajo. O sea, yo creo que realmente una cosa que no tiene ninguna lógica, es muy popular y la verdad que pasaron las elecciones y es muy lamentable lo que está ocurriendo en el Congreso. Una discusión que realmente es incomprensible. Y la verdad que la máxima demagogia e irresponsabilidad que he visto yo en discusiones políticas de gente que además elegía
para representar los Claro. intereses de la ciudadanía. Claro, vamos para darle o discusión de un quinto retiro. Lo hemos conversado, yo creo que lo conversamos, señor Gregorio, en los 4 anteriores. A ver, en el primero y segundo mucho se esgrimía de las razones y para muchos se justificaba, sobre todo el primero, en la tardía del gobierno de Sebastián Piñera para entregar ayudas directas a la población. En el tercero y cuarto, el cuarto que fue fallido, el tercero con TC de por medio, y después vino el IFE universal, ahí muchos argumentaban que hay un interés electoral de parte de la Cámara de Diputados sobre todo. ¿Qué está pasando con el quinto retiro? ¿Qué lectura se puede hacer? ¿Es definitivamente, como dice usted, esto es populismo puro y duro? Yo creo que sí, yo creo que porque nunca he escuchado una razón inteligente. Nunca he escuchado una razón inteligente. O sea, no, mira, que vengan a decir, no hay razones para justificar. Que la gente lo quiera, me parece absolutamente razonable. Hay mucha gente que tiene dificultades. Preocupémonos de la gente que tiene dificultades, pero no por eso abramos toda esta caja de Pandora, que en el fondo lo que empieza a ocurrir es que todo el mundo dice, mira, me han prometido buenas pensiones. Me han prometido buenas pensiones, igual voy a retirar, porque al final el gobierno y el Estado se va a tener que hacer cargo de esto. Y lo único que estamos haciendo nosotros es asumir una deuda contra un ahorro que ya existía, el cual se había hecho con el propósito de estar para la jubilación. Yo quiero decir que en el primer retiro muchos me han criticado, me han hecho, no sé, comentarios, porque yo en el primer retiro señalé, antes de que fuera el primer retiro, precisamente dado lo ínfimo de las ayudas del gobierno del presidente Piñera al inicio de la pandemia. Yo dije, mira, uno puede ver cómo se hace en Australia, en muchos otros países donde se ve la posibilidad de que la gente pueda sacar parte de sus fondos, devolviéndonos en el mediano plazo, de manera que esto no reste las pensiones. Yo siempre he sido partidario de que uno tiene que buscar mecanismos, por ejemplo, en los cuales la gente pueda usar parte de esto para el pie de su primera vivienda. Hay muchos jóvenes que no les alcanza, es su único ahorro que tienen. Yo no tengo ningún problema. Si después lo reponen, sea una edad temprana, si hay un compromiso de seguir cotizando. Pero lo más importante de todo esto es que primero tenemos que diseñar el nuevo sistema de pensiones. No podemos descapitalizar lo que tenemos, que ya está proveyendo pocas pensiones. Entonces lo que nosotros deberíamos decir es, pensemos en todas estas cosas. Hoy día salen unos parlamentarios diciendo, mira, propongo que la gente retire esto. ¿Por qué los parlamentarios no se sientan y se ponen de acuerdo una vez por todas en una reforma de pensiones? Esto no es un problema de los técnicos, esto es un problema de incapacidad de la política de ponerse de acuerdo en una reforma de pensiones que mejore las pensiones de toda la población. Sí, la semana después de eso discutamos las flexibilidades que damos. Claro. Yo no tengo ningún problema en discutirla, pero a partir de un sistema de pensiones sólido, robusto, y no a partir de ir descapitalizando lo poco que tenemos. Sí, la semana pasada el gobierno presentó este plan de recuperación inclusiva en materia económica, que muchos creían, claro, el ministro Marcel muchas veces lo señaló, esto no es para competir con el quinto retiro. Uno ha visto en la práctica que nada compite con un retiro, ninguna medida de la autoridad. Pero pese a que el gobierno presentó este plan de recuperación inclusiva, muchos parlamentarios sostenían que estaban esperando esas medidas para ver qué decisión tomaban. Al final termina avanzando igual, se va a votar el lunes en la Cámara, en el Pleno, el tema del quinto retiro. ¿Fue insuficiente esas medidas adoptadas por la moneda o sencillamente esto iba a avanzar igual? Esto va a avanzar igual. Yo recuerdo en el cuarto retiro, creo que fue el cuarto, que ya está, cuando la presidenta del Senado de ese entonces, candidata a presidenta, logra el IFE universal. Que fue después del tercer retiro eso. Sí, justo después. Después del tercer. Entonces, la idea era que con eso no íbamos a necesitar hacer retiro porque fueron un gasto fiscal históricamente alto y además desde el punto de vista macro injustificado en ese momento, porque ya la economía estaba en recuperación. Eso debería ser hecho 6 meses antes, pero ¿qué? Se hizo. Y se dijo, con esto, incluso la propia presidenta del Senado, todos dijeron, mira, con esto nosotros tenemos suficiente tranquilidad para los hogares, para las familias, para terminar la pandemia, para avanzar implícitamente sin cuarto retiro. Igual cuando vino el cuarto retiro todos se pusieron. Hay quienes dicen que algunos candidatos perdieron porque no apoyaron el cuarto retiro. Recordemos que el presidente Boric apoyó de muy incómoda forma. A contrapelo el último, el cuarto. El cuarto de una manera tremendamente incómoda. A mí me tocó estar en muchos eventos con muchos de los economistas de su comando, todos también muy incómodos con el cuarto retiro, pero se dieron cuenta que era una trampa que empezó a poner el sistema político, ¿no es cierto?, para decir, si no lo apoyas, tú pierdes la elección. Y porque, insisto, la popularidad se justifica, pero eso no significa que las políticas públicas siempre las tenemos que tomar con el termómetro de la popularidad, en particular en el tema de pensiones, que es una obligación.
Eso tiene que quedarle muy claro a todos quienes escuchan. Se nos obliga porque de otra forma no ahorraríamos. Si nos dijeran, no pague impuestos, el sistema que haya, ¿no es cierto?, lo paguen los empresarios, no pague, nadie pagaría, porque normalmente estamos pensando mucho más cerca del presente que 20, 30 años más, y normalmente los problemas se generan cuando estamos acercándonos a la edad de jubilación y nos damos cuenta que no tenemos ahorro, y por eso las sociedades han establecido esta obligación que son los sistemas de seguridad social. ¿Y cómo analiza usted que se esté discutiendo y el gobierno esté en los próximos días dispuesto a presentar un proyecto para frenar el quinto retiro que declare que los fondos que están hoy día actualmente sean inexpropiables? Eso demuestra también el estado en el que estamos. Eso para mí como que no debiera ser tema. O sea, en un país normal, en un país que ha avanzado como ha avanzado Chile, ¿a quién se le podría pasar por la mente que alguien le va a pegar un manotazo a los ahorros de las personas? A mí me llamó mucho la atención cuando se empezó a discutir esto en la Convención Constituyente. Dije, uno lo que tiene que hacer en la Constitución es respetar los derechos de propiedad, respetar los derechos sobre mi ahorro, respetar los derechos de propiedad sobre mi casa. Eso son todos los derechos de propiedad. Nadie me va a pegar un manotazo a mi cuenta corriente, tampoco me van a pegar un manotazo a mi fondo de pensiones. Efectivamente, hay una minoría de gente que piensa equivocadamente y además con argumentos bastante frágiles de que uno puede tomar esa plata y darle más todavía. O sea, eso es un sueño, no sé, un sueño que no suma. O sea, es decir, hay gente que yo he escuchado decir, gente que dice, mira, podemos tomar toda la plata del fondo de pensiones y darle a la gente más de lo que ahorraron. Obviamente cualquiera podría estar feliz, más de lo que ahorraron, estaríamos todos felices y todos vamos a tener más altas pensiones sin cambiar la tasa de cotización. Eso está equivocado y eso es malo. Entonces, cuando vienen esas discusiones, hay gente que tiene temor. Nosotros tenemos, por un lado, gente que dice, mira, el sistema es malo, da pocas pensiones, los vamos a cambiar y empezamos a retirar y terminemos con este sistema. Y otros que dicen, retirémosla porque le van a pegar un manotazo. A mí no me parece ni lo uno ni lo otro que es lo correcto. Ahora, si el gobierno cree que lo tiene que hacer producto de que quiere asegurar su compromiso que nunca se va a tocar, me parece bien. O sea, me parece bien. Espero que yo también confiaría que la Convención Constituyente, en el momento que hable de los derechos de propiedad, esto va a quedar implícito. Uno necesita tener una ley, una línea especial que diga, no te voy a expropiar tu casa, no te voy a expropiar tu fondo de pensiones, no voy a tomar la plata de tu cuenta corriente. O sea, eso no es propio de una sociedad y de un país y de una economía razonable y sobre todo un país que aspira a tener mejores niveles de vida. Ya hay un proyecto de sexto retiro, ¿cómo le ve usted? Y si es que se llegase a discutir ese sexto retiro, ¿nuevamente se podría abrir la misma discusión a otro proyecto alternativo para zanjarlo? Yo esperaría. Mira, no me gusta dar como recomendaciones políticas porque creo que hay que tener un panorama completo, pero yo creo que con la credibilidad, la popularidad y el liderazgo que tiene el presidente, que tiene su ministro de Hacienda, ellos deberían anunciar que van a vetar cualquier quinto retiro, ir al Tribunal Constitucional, porque sabemos nosotros además que es constitucional de manera bastante floja, y por favor que los otros parlamentarios no empiecen a inventar cosas sustitutas al quinto retiro. Hay que decir, se acabaron los retiros, y por favor, pidámosle a los parlamentarios, estudien y vean y aceleren un proyecto de pensiones. Llevamos desde el gobierno de la presidenta, primero, de comisiones antiguas que tenemos problemas. Marcel, bravo. El gobierno de la presidenta Bachelet presentó un primer proyecto y no pasa nada. Y mientras tanto los jubilados siguen con sus pésimas pensiones. Y se pueden arreglar las pensiones, no es gratis, hay que hacer un esfuerzo a toda la sociedad, mayores cotizaciones, pero es lo que deberían estar preocupados nuestros parlamentarios. Sí, en esa misma conversación, ¿cómo esa conversación sobre esa reforma de fondo? Porque muchos, y uno ve por lo menos en el timing que han dispuesto desde la autoridad, es que esa discusión de pensiones se va a tener cuando se tenga certeza sobre lo que decía la convención. O sea, esto lo vamos a tener terminando el tercer trimestre, comenzando el último trimestre del año. O sea, recién podríamos ver la entrada de un proyecto de pensiones octubre, noviembre. ¿Cómo ve usted ese timing? Sí, yo lo encuentro complicado, además encuentro complicado no lo que ha aprobado el Pleno de la Convención, pero estoy preocupado también por lo que está pasando en la Convención, porque la Convención pareciera que en las comisiones, no he visto ni tengo una posición así como definitiva, y hay que tener mucho cuidado con basarse en cosas que están aprobando las comisiones, pero las comisiones parecen comisiones legislativas, además comisiones legislativas
que andan a 1000 por hora. Nosotros sabemos que la legislación es lenta, que se demora, que hay tiempo, pero hoy día, por ejemplo, yo he visto que en varias materias, ¿no es cierto?, van a detalles, por ejemplo, sobre las incompatibilidades. Voy a dar un ejemplo que me ha tocado verlo, de los consejeros del Banco Central en materia laboral. ¿Eso no es materia constitucional a su juicio? Pero si antes de eso deberían regularlo para los superintendentes de muchos servicios públicos. O sea, uno tiene que tener una ley de conflictos de interés para todas las autoridades. Pero entonces esto es una obsesión con el Banco Central. Y te voy a decir, con esa misma lógica, uno podría pensar que la CMF debería ser aún mucho más dura, pero no lo hacen. Entonces es como una obsesión de repente de ir poniendo cosas. Lo mismo pasa en una discusión que había el otro día, era cosa de la comisión, y lo leí en una columna de gente que decía, mira, no se va a permitir que entre ningún privado al sistema de pensiones. Y resulta que el gobierno siempre ha anunciado que va a tener un administrador público que va a contratar a privados para que manejen los fondos. O sea, toda la pega no la va a hacer el sector público porque no tiene capacidad. Entonces, ahí es donde yo creo que lamentablemente en las comisiones estamos viendo nosotros entrada y un intento de legislar que yo creo que no es razonable, yo creo que es darse un gusto, y yo creo que confío que el Pleno lo rechace y le ponga cierto freno, pero la verdad que también estoy preocupado, pero eso va para un tema bastante más largo que podemos discutir más adelante con más antecedentes de lo que está pasando en la convención. Sí, José Gregorio, nos espera en línea, vamos a ir a la primera pausa aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, estamos conversando con el expresidente del Banco Central, José Gregorio. Vamos a la pausa y seguimos conversando de economía aquí en su canal de noticias. Volvemos a Canal 24 Horas, Mirada Económica. Estamos conversando con el expresidente del Banco Central, hoy también decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José Gregorio. Señor de Gregorio, conocimos hace algunos días las cifras de inflación, para todos una sorpresa, incluso para buena parte de los consejeros del Banco Central. La inflación del mes de marzo, 1,9%, algo que no se da hace prácticamente 30 años. ¿Cómo ve usted la situación inflacionaria? Estamos casi en un 10% en los últimos 12 meses, 9,4%. Para muchos esto quizás va a durar más de lo que se esperaba del escenario hace pocas semanas. ¿Cómo ve usted el tema inflacionario en nuestro país? No, está muy complicado. Efectivamente, como dices tú, hubo una sorpresa en materia inflacionaria de varias décimas. Ahora son normales que de repente aparecen esas sorpresas, de repente son sorpresas en la otra dirección. Una cosa que Chile vamos a estar arriba del 10%. Por primera vez desde el año 94 vamos a superar el 10%, muy probablemente, ojalá que no, pero por ahí por el mes de junio podemos estar superando, porque se empiezan a retirar meses con más baja inflación y estamos con bastante inercia y fuerza inflacionaria. El problema de la inflación es muy complicado. La inflación no baja de manera inmediata, precisamente por eso el Banco Central va subiendo la tasa y espera que esto se ajuste en un periodo de varios trimestres. Puede ser en 1 año, 2 años, esto, para que tengamos de vuelta la inflación a niveles normales. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Y esto es importante, porque lo que tiene que hacer el Banco Central es frenar un excesivo ritmo de crecimiento que traía la economía. Nuestra economía, y esto es importante que nuestra audiencia lo entienda, nuestra economía está hoy día produciendo por encima o con mucha presión respecto a lo que es nuestra plena capacidad. Parte de eso es porque se recuperó el año pasado, crecimos, ¿no es cierto?, a cerca de en torno al 12%. Entonces, si tenemos nosotros ese ritmo de crecimiento, lo que significa que eso empieza a presionar la demanda, presiona a la actividad y suben los precios. Y esto, Chile es el único país de la región, de los datos que yo he visto, que podría uno afirmar esto. ¿Y qué significa? Que precisamente por eso, salvo el caso de Brasil, que es un poco distinto, somos de los países que tiene en los últimos meses las mayores sorpresas inflacionarias. Un shock que es global. En todo el mundo está ocurriendo inflación. Pero lo que está pasando en Latinoamérica y en particular en Chile es que los niveles de inflación son superiores. Cuando uno toma, siempre uno puede elegir un país que es menor, mayor, pero cuando uno mira, por ejemplo, la región comparada con Asia, otros países emergentes, estamos con inflaciones muy superiores. Y el hecho que además estamos con inflaciones muy superiores significa que es difícil y estas cosas que nos empiezan a afectar los costos, ¿no es cierto? El petróleo empieza a derramarse a toda la economía y la inflación se empieza a quedar.
y por eso es necesario actuar tempranamente como lo está haciendo el Banco Central. Sí, uno ve, por ejemplo, países vecinos, lo que está, hoy día leía en el diario La Tercera, salió una crónica respecto a lo que está haciendo Perú, porque aquí han salido ideas de todo tipo, desde sugerencias de fijar precios. En el caso peruano, señor de Gregorio, uno ve que a ciertos productos más sensibles se eliminó lo que allá se conoce, o sea, lo que allá es el símil nuestro del IVA, a productos más sensibles, se devuelve a la población más vulnerable. Ese tipo de medidas son replicables en Chile, por ejemplo, devolver el IVA en productos, por ejemplo, el pan, estamos hablando del tema de la harina, en el aceite, la parafina, cosas de ese tipo. ¿Cómo lo ve usted? En primer lugar, hay que tener claro que cuando uno devuelve el IVA, no es que el precio va a caer en un 19%, porque lo que va a pasar es que va a caer el precio del margen del valor agregado. Entonces, esa es la primera parte que no hay que pensar de que nosotros eliminando el IVA vamos a bajar el 20%. Entonces uno tendría que ir, sobre todo a la cadena, o sea, tendría que eliminar todos los IVAs para eliminar, y así todo, tenemos todavía un componente importante de insumo, porque el IVA es un impuesto que va sobre el componente de valor agregado del sector, no sobre toda la producción. Por lo tanto, el porcentaje no es que van a caer los precios 20%. Partamos de esa base, 8% en algunos, yo he visto cálculos, 10% en otros casos podría ser un ajuste de una sola vez. Segundo lugar, muchas de estas cosas se pueden hacer. En Chile ya se está haciendo, y en Chile se van a congelar las tarifas del transporte. En Chile se está subsidiando el precio de la benzina. En Chile estamos atrasados en componentes de precio de energía. O sea, en Chile tenemos... Pero en el caso de los alimentos, ¿se puede hacer algo? En el caso de los alimentos, se puede hacer, o sea, todas las cosas se pueden hacer, sí, pero hay que buscarle financiamiento. O sea, si a mí me dice, mira, perfectamente me dice, mira, vamos a hacer esto, pero entonces, por ejemplo, digamos otra cosa, ¿y cómo financiamos si estamos con este otro programa que anunció el gobierno? O sea, todas esas cosas son potencialmente hacer, no es lo que va a quitar la inflación, pueden provocar un alivio transitorio que no va a pasar completamente, y van a ser descuentos de precios bastante menores. No creo que sea la forma más eficiente. Ahora, si se estima, es mucho más directo cuando uno dice, por ejemplo, el congelamiento de tarifas, porque es más directo, pero todo eso al final lo termina pagando todo Chile a través del presupuesto. Así que en el fondo, más allá de cómo lo hacemos, es si tenemos o no capacidad de financiamiento. Y eso es una decisión que tiene que tomar el gobierno de acuerdo a sus prioridades. Es muy fácil salir a decir, como dice alguna gente, dice, eliminemos el impuesto a los combustibles, ya. ¿Y cómo financiamos? Chile tiene un problema de financiamiento bastante complicado y tiene además unas promesas de gasto social enormes, que hay que hacerlas. Entonces, no cuadra. Siempre es bien fácil decir, mira, bajemos todos los impuestos. La pregunta es cómo financiamos los gastos que queremos hacer. Sí. Por último, ¿cómo ve usted ese escenario que hace algunos días negativo dibujó el Banco Central en su último IPOM? Incluso ya algunos sostienen que la proyección para este año es positiva, ya es más negativa respecto a lo que planteó el Banco Central hace algunos días, con el techo de crecimiento incluso para el próximo año, posiblemente un crecimiento negativo. ¿Cómo está viendo? Y ese escenario para muchos también recesivo que se podría ver en la última etapa de este año. Sí, efectivamente tenemos un escenario, y esto es simplemente, cuando las economías crecen excesivamente, después vienen frenazos más fuertes. Y lo que nosotros estamos hoy día, en el fondo, pagando el costo de haber crecido tanto el año pasado, de haber puesto tanto impulso, que la economía no tiene capacidad de absorber mayor crecimiento. Por lo tanto, la desaceleración es parte de lo que tiene que ocurrir. Quiero sí alertar una discusión que también surge mucho en círculos técnicos, y hay cierta confusión. Probablemente tengamos lo que se llama una recesión técnica, que son 2 trimestres de caída del PIB respecto al trimestre anterior. Simplemente la gente basta que imagine una curva y que diga, mira, hay 2 trimestres en los que el PIB está cayendo respecto al trimestre anterior, pero con una economía que, como te decía antes, está por sobre su nivel de actividad plena. Por lo tanto, no es una recesión en el sentido como la entendemos, una recesión económica, que es caída de la actividad económica, aumento del desempleo, aumento de la brecha, ¿no es cierto?, donde estamos con menores niveles de actividad respecto a nuestra plena capacidad. Aquí lo que vamos a tener un ajuste. Probablemente va a ser mucho más cercano a una recesión hacia el próximo año, y probablemente ahí ya debiéramos empezar a observar
las caídas de la inflación y un relajamiento de la política monetaria. Creo que precisamente eso es lo que está haciendo. Y el hecho de que se haya anticipado para reducir la inflación a tiempo es para que cuando lleguen esos momentos malos, la inflación esté más contenida, que vayamos a tener un periodo de un gran problema inflacionario con un gran problema de actividad económica. ¿Usted cree que se cumple para fines del próximo año esa meta que se ha autoimpuesto el Banco Central de volver a ese escenario cercano al 3% en cuanto a inflación? Yo creo que es probable, sí es altamente probable. Ahora, hay cosas que no sabemos y es cuánto van a durar las alzas de precios, porque nosotros veníamos ya con alza de precios de materias primas, pero la guerra de Ucrania nos agregó bastante más aún. No sabemos cuánto va a durar, las fricciones que hay en el comercio, todos los problemas que están ocurriendo hoy día. Yo creo que depende mucho de eso, pero claramente el Banco Central está apuntando y ya ha tenido una política con cierto grado de adelantamiento incluso respecto a muchos otros países para precisamente poder converger a tiempo en el plazo que la meta que tiene el Banco Central converger en 2 años a ese 3%. José Gregorio, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas Mirada Económica. Muchas gracias. Mucho gusto haber conversado contigo y con la audiencia. Un abrazo a la distancia. Chao, chao. Adiós. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía en Canal 24 Horas Mirada Económica, @Mirada Económica en el Twitter, preguntas, sugerencias, lo que usted quiera, siempre atento, siga la sintonía de su canal de noticias. Chao, chao.